Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento en que se encuentren. ¿Cómo estás, Edmundo? Bien, gracias, mi estimada Yuritsi. Buenas, doctora. Buenos días, a tardes, a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en estas pláticas sobre lo que somos a través del tiempo, ¿no? Como familia y como personas. Es que es un tema bien interesante, Edmundo, porque, pues la verdad, creo que nos daría mucha paz. Por ejemplo, en Monterrey toda la gente, pues sabemos que nos decimos primos, ¿verdad? Oye, primo, oye, prima, ¿verdad? Así como que en algún punto sabemos que somos primos, pero mm, hablando de todo México, ¿somos todos primos? Las familias que construyeron el norte de México sabemos que la mayoría sí somos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también con las familias de Jalisco? Digo, es que fíjate que me he encontrado, Edmundo y todos ustedes, me he encontrado que, o sea, una vez mi apellido pues materno es Saldívar y mi mami pues su lado materno es el que salió indígena, ¿verdad? Pero el paterno de ella es Saldívar. Entonces, una vez en Allende, Nuevo León, ahí con don Jorge Salazar, que saludos, don Jorge, bien amable, que él fue alcalde y ha sido síndico de muchas cosas ahí, me dijo, oiga, Yuri, ¿y somos familiares? Porque hay muchos Saldívar en Allende y Santiago, y me dijo, ¿somos familia? O sea, ¿son los mismos? Porque los míos casi todos están en Tamaulipas, Texas, por supuesto Nuevo León. Entonces, pues es cierto, somos familia. Entonces, bueno, Edmundo, yo quiero decirles a todos ustedes que bienvenidos a este episodio de, nos vamos a llamar, acá se me ocurrió que ni te había dicho, Identidad Histórica de México, porque Ah, en ok. este espacio queremos dedicarlo a descubrir quiénes somos, de dónde venimos y cómo las historias de nuestros antepasados siguen presentes en nuestra vida. ¿Cómo ves, Penny? No, o sea, es que sabes que tengo que estaba yo malilla y se me olvidó comentar. No te apures, que te recuperes pronto. Espero que no sea de esos bichos que ahora están llegando, esos virus que dicen de Estados Unidos, ¿no? Que- Pues no, quién sabe, la verdad es que ya dice uno, pues ay, ya la edad, como decía Piporro, son los años, chelelos, son los años. pero fíjate que así como comienzas, creo que sería interesante ver que todo tiene un principio. ¿Cómo se integra una generación? Una generación para que podamos entender cómo nos conectamos con todos nuestros ascendentes y descendentes a lo largo de los siglos o de los años. Debemos entender que la métrica del tiempo familiar se mide a través de generaciones. Entonces, que es el promedio más o menos que transcurre entre el nacimiento de los padres y de los hijos, calculando más o menos entre 25 y 30 años, que sería más o menos calcular cómo podríamos definir en tiempo una generación. Entonces, cada generación, cada vez que nos vamos regresando, se va duplicando teóricamente nuestros ancestros directos, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos con dos padres, luego tenemos cuatro abuelos, tenemos ocho bisabuelos, hasta llegar hasta la décima generación, que son más o menos 300 años, que donde teóricamente deberíamos de tener más o menos un poquito más de 1000 ancestros. Estos elementos que integran una generación no solamente son biológicos, ¿no? Como persona biológica, psicológica y espiritualmente, sino también involucra una serie de elementos que también le dan forma a una generación, a una familia y a una persona, que son los aspectos medioambientales, los movimientos sociales, cómo se mueven en la comunidad, qué organizaciones formales, ya sean religiosas, pertenecen religiosas, políticas, sociales, comunitarias, también cómo forman sus amistades en pequeños grupos y también van permitiendo el conocimiento y el conocer a otras personas que al final terminan a veces o muchas veces integrándose en familias. Tenemos los aspectos culturales, lo que nos tenemos de nuestras esencias y las estructuras sociales, en dónde vivimos, en qué estados, en qué condiciones estamos haciendo y todo dentro de todo esto la fiesta, ¿no? Las festividades. Eso es más o menos lo que integra una generación.
Entonces, bajo esa perspectiva, bueno, una generación se compone con el ciclo de vida vital, lo que es uno, los ciclos, los giros históricos, las condiciones económicas, la periodicidad que es la cronología y los tipos de generaciones. ¿Cómo ves? Muy interesante eso que dices. Y fíjate que también en genealogía me estuve yo acordando cuando mencionan, se me vienen muchas ideas. Y eso que dices es bien interesante porque, o sea, es exponencial cómo nos vinculamos. Y hay algo que interesante también de esta vinculación exponencial que se llama la coalescencia, la Ah, cual esencia en genealogía y en genética puede decir el punto en que somos familia. Por ejemplo, el punto en que tú y yo sabemos que definitivamente, seguramente tenemos más, porque tú tienes familia de Venado, San Luis Potosí, igual que yo, ¿verdad? De Charcas, de todos esos lugares, y no hemos encontrado todavía esa coalescencia, es decir, ese punto en que somos familia. ¿Cómo? Tú tienes Marcos Alonso. Con Marcos Alonso, definitivamente, bueno, desde antes, con Blas. Blas, déjame decirte que Blas fue el más prolífico, tuvo 19 hijos, con diferentes esposas. eso Eh, es lo que no tener tele, ¿verdad? Sí, exacto. Pero este Blasito, o sea, tú y yo coincidimos en... Ah, no, tú tienes Francisco, que también tengo Francisco. Tú eres Francisco, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Ajá. Confundí, pero seguro también llegas a Blas, porque tienes tus dos líneas, que llegan, los llanos con los llanos, con unos Garza Alta, no me acuerdo muy bien de tu arbolito, pero, sí, bueno, ese punto de coalescencia lo tenemos con Marcos Alonso. Entonces, eso es lo que quiero yo, que pues de alguna manera nos identifiquemos, los mexicanos, porque hasta cierto punto hasta es divertido, ¿no? Pensar, oye, ¿es cierto? ¿Qué explicación histórica y genealógica podemos encontrar? ¿Realmente en México somos familiares? Es que a veces a veces yo también me identifico con algunas personas, no solo de Monterrey, por supuesto que en Monterrey yo me siento feliz, ¿verdad? Pero también en Michoacán. Michoacán es un lugar fabuloso para mí, que yo lo adoro, pero sobre todo también es eso, porque ahí, que he investigado estas familias, oye, llegan a Pacho, yo llego a Pacho. O sea, como mi papá es de Michoacán y mi mamá es de Monterrey, y fíjate que hasta en un punto tienen el mismo apellido Parra. O sea, yo cuando le dije, mami, es que tu bisabuelo se apellida Parra. No, no es cierto. Y le digo a mi papá y mi papá, no, no es cierto. O sea, es que eso es lo divertido de investigar. A veces tienen historias locas los familiares, ¿no? Pero pues también están esas historias que, oye, sí, es cierto, ¿no? Como personas de Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, Michoacán, podemos descubrir que aunque sus familiares actualmente no se conozcan, compartimos antepasados que vivieron hace varios siglos, ¿verdad? Sí, fíjate que lo que comentas es cierto, de una forma u otra tenemos tu amable familia y mi familia conexiones ancestrales de 300 años que si nos vamos entrecruzando, seguramente vamos a encontrar parientes comunes, ¿no? Claro. A pesar de que, digamos, el gusto de conocernos no ha sido mucho tiempo, pero en términos genealógicos y en términos de ciencias familiares, pues tenemos toda la vida relacionados. Por eso tengo una frase que puse en el libro sobre la historia mía familiar, que el hecho de que no sepamos de dónde venimos no significa que no seamos de dónde venimos, ¿no? Exacto. Sí, qué interesante. Aquí hay un punto que tú una vez medio lo comentaste, es, digamos, las generaciones y las genealogías no son lineales, es decir, que no son así como una tira. Lo que está comentando, si hay cruces o no, es porque realmente las genealogías son redes familiares y redes genealógicas, no son lineales y por eso puedes tener la posibilidad que aunque no lo sepas, puedas tener algún pariente, bueno, un pariente lejano, que seas pariente lejano sin saberlo. Aquí hay un punto que tú comentas mucho, que es una teoría que le llaman el colapso de los antepasados. En inglés es pedigree collapse. ¿Cómo Ok. se entiende un colapso de antepasados? Es que nosotros tenemos un número real de ancestros que es mucho menor a un número teórico que te dan esas cuentas de 2, 4, 6, 8, 10.
ancestros. Por ejemplo, para entenderlo de una manera sencilla, la matemática nos dice que el árbol genealógico de cualquier persona debería de duplicarse de generación en generación hacia atrás. Por ejemplo, nosotros somos la uno. La primera generación atrás son dos padres. Las dos generaciones atrás de nosotros son cuatro abuelos. Ujú, Tres generaciones atrás son ocho bisabuelos. Entonces, 10 generaciones atrás estaríamos hablando de un poquito más de 1000 tatarabuelos en distintos grados, pero si lo vamos así multiplicando exponencialmente, 30 generaciones que podían más o menos corresponder a a 1000 años. Supuestamente, bajo esa multiplicidad, nosotros deberíamos de tener 1000 millones de ancestros, teóricamente, haciendo esa multiplicación. Pero ujú, no es posible, porque en el año 1100 no, la gente, la población mundial se calcula en 300 millones de gentes. Entonces, teóricamente sí es posible hacerlo, pero realmente no lo es. No es esa linealidad. Entonces, lo que se ha estado viendo para esa cuestión lo que le llaman en esa lógica del colapso es que no debemos de hablar de linealidades, sino de redes familiares. Por ejemplo, en un caso, mi papá y mi mamá son parientes en noveno grado, ujú, porque, claro, ya es muy lejano, o sea, no hay tanto problema. Porque en 1550, 1560, un antepasado, eh, Jerónimo Martín de la Rosa, que era capitán de ahí del puesto ahí de San Felipe, Guanajuato, en el avance para poder someter y controlar a toda la guerra, los grupos originales de la zona a través de la guerra chichimeca. Se casó dos veces. Una con María de León, tanto Jerónimo como María de León pues son de familias de origen converso. Ahí salió una línea genealógica hacia los Navarro de la Rosa y se fueron conectando con los Díaz de León y con los Fonseca. Y por el otro lado también se casó después con Ana María de la Cruz cuando se fue a vivir a San Luis Potosí y ella, según entiendo, posiblemente haya sido hija de familia tlaxcalteca. San Luis Potosí, los españoles llevaron, los conquistadores, a un grupo de familias para establecerse en San Luis Potosí, en una zona que actualmente inclusive existe el barrio de Tlaxcala, de Tlaxcalilla, en donde se instalaron. Entonces posiblemente ahí se relacionó y empezó a tener una línea genealógica distinta. Es decir, tanto los hijos y los descendientes de María de León con Jerónimo y los descendientes de Ana María con León con Jerónimo no se conocieron y fueron avanzando y coincidió que en un momento, pues la línea de un lado y el otro coincidió con mi mamá y mi papá. Esas son las redes familiares, es decir, que no hay una linealidad en el tiempo. Y lo que yo estoy comentando no sería excepcional para muchísimas familias, que si nos vamos yendo para atrás, seguramente habrá algún pariente lejano que se relaciona, digamos, con la pareja o con la otra parte de la familia. Entonces, no es una cuestión de linealidad, no, de linealidad, sino se conjunta una serie de elementos. La posición geográfica, tu familia o tus antepasados y las mías no se movieron del norte. De- Todos que giró en Nuevo León, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Jalisco, en los altos de Jalisco, y eso también daba un entorno, digamos, geográfico para que las posibilidades de casamiento, pues tuviera, digamos, un entorno geográfico definido. La preservación de bienes, ¿no? Pues la gente pues va acumulando sus bienes y sus beneficios de esfuerzo de trabajo y pues bueno, se van compartiendo y cuidando de que no se disperse y pues también socialmente pues se pudieran identificar. Entonces, eran arreglados los matrimonios, o sea, sí, no te muchas creas. veces, sí, sí, Pero, muchas veces. pero era bueno, o sea, yo no le veo el punto malo, porque eso que dices tú es muy importante. O sea, en primer lugar, la verdad que qué interesante a mí me ha gustado en la vida conocer otro buscador como eres tú. O sea, los buscadores de las familias somos raros
y de alguna manera nos ven los mismos familiares como que, oiga, ¿qué se le perdió? Porque mi felicidad era irme a los archivos, ¿no? Yo me imagino que igual tú, y ay, estaba yo con mi mami, estábamos ahí, ay, leyendo las actas viejitas, ¿no? Pues esa es una de las cosas. Y la otra, eso interesante que dices, ¿no? De cómo se vinculaban estas familias y cómo nos vinculamos. Pero bueno, también quiero mencionar que en inglés, bueno, en español es para nosotros que dices, tú dices tatarabuelo, pero imagínate tu tatara, o sea, como dices tú de la generación décima, ¿cómo dices? ¿Verdad? Tatarabuelos, como decimos, tatara, ¿no? Sí, pero bueno, lo correcto es decir mi chosno noveno, mi chosno séptimo, o sea, eso es lo correcto. Porque en inglés se me hace tan difícil que al abuelo onceavo le dice my grandfather 10 times removed. O sea, 10 veces, o sea, es una complicación que en español digo, como dices tú, ya tenemos el tatarabuelo que es tan fácil, ¿verdad? En dado caso. Pero bueno, es muy interesante. Y fíjate que en esta situación de que ya no hablamos de linealidades, sino de redes o Ese- de o entramados familiares, por eso no es raro que el apellido o una persona aparezca en diferentes ramas familiares. Ajá. Porque si fuera lineal, no habría mucho cambio inclusive de apellidos, sino que hay un cruce. Por eso, cuando se hace un estudio general de una familia a través del tiempo, el número de apellidos también es finito, no es abierto. Por ejemplo, si tú piensas en tu familia, la mía, yo tengo en 500 años de lo que fue mi estudio genealógico, no son arriba de 11 o 12 apellidos que se van intercambiando o relacionando a lo largo del tiempo por ese tejido de movilidad y de casamientos y de ADN, ¿no? Entonces, Sí. la conclusión es que en de lo que le llaman el colapso eh, que comentaba, pues tenemos que ver entonces qué nos pueden enseñar estas conexiones de lo que estamos ahorita comentando. Nos enseñan que las fronteras o regionales son ficciones en términos familiares. Las regiones familiares son distintas a las regiones o a los límites político-territoriales o económicas. La dinámica de los territorios familiares se mueve de manera distinta, tienen sus límites y sus formas vivas a lo largo del tiempo, cómo se van moviendo, pero realmente no hay muchos cambios cuando esas integraciones familiares se mantienen de esa manera, ¿no? De permanencia, de vida y de relaciones matrimoniales. Exacto, y fíjate que eso es muy importante, sobre todo para las personas que quieren hacer la alía, o sea, es el retorno al judaísmo, porque a mí me llegan muchas personas, como dices tú, de que, ay, oiga, yo soy fulanito de tal, oiga, yo tengo ascendencia sefardí, porque México tiene una ascendencia sefardí increíble, ¿verdad? Muchísimo, es Entonces, muchísimo que esto se está revelando. sí, esto que dices de las redes, curiosamente tú lo estudiaste en tu tesis y yo también en mi tesis. O sea, las redes definitivamente era la forma en que estas familias sobrevivieron. Cuando llega estas personas de Israel y que nos dicen, oigan, necesitamos ¿cómo se llama? Su proceso de inquisición de la familia. Oiga, ¿qué cree? Es que fíjese que mi familiar, mi ancestro de tal generación, no sé, a lo mejor 13, 14 o 15, no sabemos, depende de la persona sobrevivió. Ah, caray, ¿y cómo le hizo? Es que precisamente las redes familiares es lo que le dio esta vida. O sea, porque ellos se ocultaron, ellos tuvieron éxito. Entonces, esto es lo maravilloso que encontramos en las familias de México, porque podemos encontrar en una habitación 100 personas, ¿no? De Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, San Luis. ¿Y cuántos de ellos, como pregunta, cuántos de ellos compartirían al menos un antepasado que vivió durante los siglos XVI y XVII? Probablemente muchas más de los que imaginamos. Y yo, por ejemplo, mi papá de Michoacán y mi mamá de Nuevo León, con familia en San Luis, o sea, es realmente increíble. Y esto sucede porque la población de aquellos siglos, ¿no? En la que estoy hablando a lo mejor 1500, como tú dijiste, era mucho menor porque existieron familias fundadoras que vinieron con una gran cantidad de descendientes y porque los matrimonios
se celebraban dentro de redes territoriales, sociales y familiares relativamente cercanas. O sea, ellos, como tú decías, vamos a preservar, inclusive yo eso lo escribo en mi documento de Nuevo León, porque uno de los preceptos era casarnos entre los nuestros, ¿no? Por eso es una de las cosas. En Nuevo León nos encontraban producciones de cerdos. Hay muchas cosas que puedes encontrar en los testamentos, en los bienes, no sé, hay tantos documentos increíbles. Pero bueno, todas estas familias que estamos hablando de sus desplazamientos, de las rutas, como hemos hablado del corredor de San Luis, que era impresionante cómo se conectaban con todo el occidente y el norte de Nueva España. Entonces, también podemos entender o explicar que el colapso de antepasados, porque aparecen repetidamente los mismos apellidos. Yo, la verdad es que sí tengo un árbol enorme ya de más de 25 años que ya ni sé cuántos tiene, no me he puesto a ver cuántos apellidos sean, ¿verdad? Pero cómo la genealogía puede ayudarnos a comprender que la historia regional de México forma parte de una historia mucho más amplia. Y detrás de cada apellido no solamente hay un nombre, hay, no, o sea, hablamos de nuestros abuelos, hablamos de desplazamientos, matrimonios, herencias, conflictos, afectos, supervivencias, decisiones que terminaron transformando los territorios enteros, perdón, y que conforman de alguna manera lo que fue la Nueva España y que, ok, ya vino como el cambio a México, pero seguimos siendo esa comunión, no digamos mezcla porque alguien me dijo, oiga, mezcla se oye medio raro, pero ok, esa comunión, pues sí, de diferentes personas, ¿no? De los conquistadores, de los o fundadores, de los que estaban, porque México no solo nació de que haya vino España, eso es muy equivocado. México ya había un territorio, ya había una conformación que inclusive México pues estaba ya muy norte, ¿verdad? Y muy al sur también. Yo considero la parte de Guatemala, El Salvador, toda esta parte también conformaban el territorio, que si no hablamos de la isla de la Tortuga, también es otra historia muy interesante, pero eso es lo que queremos decir cuando hablamos de familias fundadoras. ¿Qué queremos decir exactamente? Porque a Ujú. veces ese término puede hacernos imaginar que una familia llegó sola a un territorio vacío y comenzó a construir una ciudad, pero no, esa imagen sería demasiado simplificada. Una familia fundadora no fue simplemente la familia, la primera familia que habitó un territorio. Mucho antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Existían pueblos indígenas, comunidades organizadas, rutas comerciales, estructuras políticas complejas. Entonces, cuando utilizamos el término familia fundadora dentro de la genealogía colonial, generalmente nos referimos a grupos familiares que participaron en la formación de poblaciones novohispanas y se casaban entre ellos porque hacían negocios también, o sea, era parte de arreglos políticos, económicos, recibieron tierras, ocuparon cargos, desarrollaron actividades económicas o dejaron una descendencia numerosa y documentada. Entonces, no fueron las únicas familias que existieron, pero sí se convirtieron en los nodos principales dentro de las redes sociales, ¿verdad? De determinadas regiones. Y es como he encontrado que el norte de México, por supuesto que hay familias que se vinculan con la Nueva Galicia, o sea, el nuevo Reino de León con la Nueva Galicia, o sea, y por supuesto que pasa Ciudad de México, inclusive a veces Veracruz y hasta curiosamente a veces hasta Oaxaca, porque me ha tocado familias de Oaxaca que se vinculan con San Luis Potosí. O sea, los movimientos han sido increíbles, ¿verdad? Fíjate que lo que estás comentando retomaría dos puntos. Por ejemplo, las regiones familiares, hay una que se conserva y me gusta mucho, los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco es una región familiar en su esencia. Entonces, cuando alguien es de, oye, esta persona, no, pues ella es de los Altos. No está hablando de municipio, no está hablando de estado de Jalisco, está hablando de una región asociado a fundaciones, a fundadores y fenotípicamente parecidos, con usos, costumbres y tradiciones parecidas, con una red de matrimonios. Ese es un buen ejemplo de una región familiar integrada en el virreinato con una parte muy importante de llegados de judeoconversos con los
Ruiz Esparza, los Mendoza, los Toribio Hernández y Tiscareños y otros que hubo que conformaron, digamos, los Altos de Jalisco. Y esa sería la parte, entonces, ellos son las familias, por ejemplo, fundadoras de esa región familiar. De lo que comentabas como cómo es una familia fundadora, incluye también otros elementos. El término, digamos, más académico, más eh, definitorio, digamos, en términos de cómo definirla, sería, no son, se interpretan generalmente como los que primeros que pisan la tierra, que sí es cierto, pero principalmente una familia fundadora se caracteriza como aquella que logra un éxito reproductivo y permanencia institucional. Es decir, que son núcleos familiares que establecieron las bases jurídicas, económicas, parroquiales, religiosas de una localidad. Por lo tanto, no se trata solo de un hombre, sino de un entramado que se formó con una esposa y aliados para asegurar la tierra y los bienes para poder sobrevivir. Esa es una familia fundadora, es decir, aquellos grupos que exitosamente se establecen, construyen una red y construyen una serie de historias que consolidan y le dan un sentido de pertenencia y de vida a un lugar. Y allí es donde entran, por ejemplo, entonces, cuál es la importancia de saber de dónde son las familias fundadoras para la integración, por ejemplo, de, de originarios de una familia. En este caso, por ejemplo, lo que se habla de las acreditaciones para poder obtener una ciudadanía por ascendencia sefardí o de origen, los orígenes ver que esas familias que se establecieron exitosamente son de un lugar que está asociado histórica, familiar y genéticamente a un lugar. Entonces son gentes que vinieron expulsadas o con derecho o voluntariamente a establecerse a un lugar y esos primeros que llegan son los originarios. Es ahí donde y traen una identidad que es un apellido. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando uno empieza a hacer las investigaciones genealógicas, uno ve hasta dónde podemos llegar en su origen de establecimiento, cuál es su apellido, cuál es su origen, o su esencia, si es castellana, si es portuguesa, si es conversa, si es judía, si es afrodescendiente, y cómo se establecen en un lugar y cómo empieza la historia a crecer. Entonces, bajo esa perspectiva, uno tiene que sustentar, cuando uno va a hacer un estudio, que tú lo haces muy bien y que digamos, yo estoy maravillado con el que me acabas de hacer, pues entonces tú puedes saber de dónde es, donde nace esa línea familiar y justificar las peticiones que pueda alguien hacer sobre saber de dónde está uno parado, de dónde viene o de poderse acercar e integrarse a otro país a través de los procesos, ¿no? De nacionalización, por ejemplo, el caso de familias de origen, de conversas sefardí o judías, ¿no? Aquí en el Reino de la Nueva España. No sé tú cómo ves eso. No, pues fíjate que para mí ha sido al revés, porque yo he viajado mucho. Ajá. Yo viví en Escocia y viví en el norte de África. Y de las cosas que a mí me fascinaron es estar en la cabina, y empecé a escuchar. O sea, soy muy, sensible espiritualmente, la verdad que sí. Tuve una prima que era medium, entonces mi mami y yo éramos, telépatas. Entonces, soy muy sensible. Entonces, yo retomando la genealogía, mi genética, mi investigación documental y hasta con mis viajes, porque yo no entendía, ¿verdad? ¿Por qué tengo esa necesidad de ir a lugares que no conozco, ir sola y estar ahí? Entonces, yo lo explico en ese momento hermoso que viví en la Cabil, porque era un lugar pacífico, callado, con una ciudad pequeña, pero cada paso que daba yo en ese lugar me retumbaba en el espíritu. Decía yo, ¿pero qué pasa? No, lo mismo me pasó en Escocia, que mami también tiene, pues genéticamente ancestros de los Sparks, de los unos escoceses, que de alguna manera genéticamente también he encontrado vínculos. Es que esto de la genealogía y la genética es maravilloso, ¿no? Porque si una pareja que vivió en 1600 pudo haber tenido 6, 8 o 10 hijos,
Esos hijos formaron nuevas familias y nuevos descendientes que continuaron multiplicándose durante generaciones. Entonces, 400 años después, una sola pareja puede tener miles o incluso cientos de miles de descendientes, ¿verdad? Eso no significa que ellos conserven el mismo apellido o que estén en el mismo lugar, ¿no? Es como yo te decía, o sea, ¿por qué fui a esos lugares? Porque me identifiqué de algún punto, digo yo, espiritualmente. Entonces, el apellido generalmente continúa por diferentes líneas, mientras que la descendencia biológica y genealógica o genética se extiende por todas las ramas, ¿no? Hombres, mujeres, matrimonios, hijas, nietas, bisnietas. Y esto es muy importante porque muchas personas creen que solamente descienden de alguien cuando conservan su apellido. Sí he tenido ese tipo de personas sí he tenido un Garza, 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 Garza. Por ejemplo, nosotros el Saldívar lo tiene mi mami hasta 13 generaciones arriba, ¿verdad? Pero no es tan fácil, ¿verdad? No puedes decir que yo, por ejemplo, decir, yo soy Garza en algún punto, pero no es mi apellido. O sea, es que estas familias que yo he encontrado, que por supuesto que tú también, por ejemplo, en el noreste, se casaban entre un cierto grupo de personas, no entre toda la población. A veces que sí, yo encontré unas de mi mami que sí se casaron con unos pames, ¿no? Muy interesante. Pero entonces, supongamos que una mujer de apellido Villaseñor tuvo una hija. Esa hija llevó el apellido de su padre, se casó y tuvo descendientes. Después de varias generaciones, el apellido Villaseñor puede desaparecer de esa rama, pero el vínculo genealógico permanece. Y eso me recuerda a una madrina que yo tenía que era preciosa, de Zamora, Michoacán. Yo no he conocido, bueno, más de mi mami, a una mujer tan linda que era una belleza físicamente, ¿no? O sea, la gente la veía y se impactaba, pero ella era Brancaluz Villaseñor Aguirre, ¿no? Y ella una vez, yo estaba muy joven, ella también participó en mi gusto por la genealogía, porque yo me acuerdo que ese día, oye, oiga, estaba platicando con mami, oye, es que fíjate que encontré que nosotros somos los Villaseñores están vinculados con Hidalgo. Y que cómo, que, pues yo estaba muy chica, ¿no? Pero de repente dije yo, qué interesante, ¿no? Qué locura. Por eso cuando investigamos una familia, no debemos limitarnos exclusivamente a una línea masculina, ¿no? Las mujeres fueron fundamentales para conectar familias, propiedades, territorios y también regiones, ¿no? Entonces una familia, si se trasladaba debido a un matrimonio, porque yo a veces eso hago, ¿no? Cuando estoy investigando, oye, porque fíjate que es otra cosa que es muy interesante y que eh, hay que plantearlo a la Federación de Comunidades Judías, que en México, por muchas disposiciones legales, ponen solo un apellido del padre o de la madre, ¿no? Entonces, eso es tan complicado porque dices, ¿y cómo voy a confirmar que esa persona es el mío? A mí me han dicho, oye, ¿cómo? Yo digo, bueno, en primer lugar, geográficamente, ¿no? Es la misma ubicación, pero puede ser que se iban de San Luis Potosí, inclusive, como dices tú, se iban a los Altos de Jalisco, porque eso me he encontrado de muchas familias. Entonces, es unas distancias enormes para esa época, ¿cómo le hacían? ¿No? Entonces, yo por eso hice el índice de posicionamiento vincular, que es una ecuación matemática, pero que nos da en un entendimiento de que toda una línea genealógica puede estar correcta o no. Entonces, cuando esto me regreso al tema de la mujer que se casó, que se trasladó, otras veces una mujer a una nueva población acompañada de su esposo o reuniéndose con familias que ya se habían establecido ahí. Entonces, las redes de parentesco funcionaban como mecanismos de apoyo. Cuando tú has platicado de eso también, cuando alguien viajaba hacia una región distante, con frecuencia buscaba un sitio donde ya hubiera un hermano, un tío, un primo, un cuñado, un paisano. Entonces, la migración rara vez era completamente individual. Y cuando encontramos el mismo apellido en dos regiones, no necesariamente significa que todas las personas pertenecen a una sola familia, pero sí puede ser una pista. Y es como digo yo, ahí está el punto de coalescencia. Por ejemplo, esto de las redes de las regiones familiares, no es la movilidad no es aleatoria. Hay familias que van en avance, estableciéndose, o se van buscando lugares en donde la movilidad sea de tal manera que se puedan comunicar los unos con los otros. Eso también forma una parte importante de la construcción de una región familiar.
por ejemplo, las familias del norte, que somos nosotros, hablamos siempre de los mismos lugares, de los mismos apellidos casi, de los mismos caminos? Pues porque era prácticamente lo que fueron construyendo. Por ejemplo, cuál era la importancia de las rutas de la migración? Imaginemos que nosotros venimos allá de la península, ¿no? Si yo vengo y que quiero instalar y quiero expandir mi familia, ¿cuáles son las rutas que yo escogería? La primera, que pudiera ser rentable económicamente para sostenerme. La segunda, que tuviera, digamos, lugares adecuados, o si no los hay, construirlos a la manera nuestra para hacerlo un lugar habitable y vivible. Un tercero es buscar áreas en donde no tengamos conflictos o tengamos dificultades para establecernos. Es decir, por ejemplo, en los casos de los conversos, mientras más lejos del diablo, mejor, ¿no? Mientras más lejos de la Inquisición, pues mejor es su tranquilidad. Por eso el norte fue un lugar el seleccionado, porque quedaba ya muy lejos de la sede de México de la Inquisición, ¿no? Entonces, eran lugares en donde cercas, pero no lejos, pero cerca, pero lejos, en donde podían tener una estabilidad familiar y social. Entonces, había varias rutas importantes que se desarrollaron y que le dieron fuerza a la Nueva España, que son las rutas que era España, Ciudad de México, que era el embudo inicial, llegaban por Veracruz, llegaban por Tampico, por Campeche, y si querían ir hacia el centro, hacia el norte, pues el primer punto era la Ciudad de México. De ahí se abría, digamos, a los puntos de movilidad hacia Michoacán y Aguascalientes, puntos de tránsito y de pacificación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Michoacán fue cuna de familias que después poblaron también una parte del Bajío y los Altos de Jalisco. Y Aguascalientes, en el caso de Aguascalientes, funcionó como un punto de movimiento de abastecimiento. Vamos viendo ahí las redes. El punto de la participación de Jalisco y de San Luis Potosí es que ambos fueron zonas de amortiguamiento y consolidación agrícola minera. San Luis Potosí, y ahí coincidimos también lo que hemos estudiado tú y yo, pues fue el punto de organizador territorial de toda el área, porque ahí se estableció la interconectividad entre los reinos del norte, entre Nueva Galicia, Nuevo León y Nueva Vizcaya. Eh, Zacatecas era otra ruta también a través de lo que hemos hablado en otras ocasiones del Camino Real de Tierra Adentro, que Zacatecas pues, era el poder económico del norte por la cuestión del descubrimiento de las minas desde 1546-47, que jaló o llevó a familias enteras hacia el centro del virreinato, o la entrada, por ejemplo, a Nuevo León para poder habitarla a través de los Carvajal y después de los que fueron acompañándolos con de la Garza y de todas sus familias también Eran fundadoras. muchas, no solo esos, o sea, Digamos, llega toda la gente que llegó con este Carvajal, ¿no? Es decir, esas rutas y esa interconectividad también era muy importante. es que también para- puedes decir los que llegaron con los Oñate. Es que como la historia es como la quieras contar, ¿verdad? Sí, entonces ese amarre nos permite encontrar esos grupos o esas familias originarias que al relacionarse o aliarse matrimonialmente en sus orígenes, ya fueran afrodescendientes o indígenas o judeoconversos, fueron consolidando esas líneas genealógicas que son lo que se busca para encontrar no solamente la secuencia de las personas, de cómo vivieron, en dónde vivieron y qué chamacos o hijos tuvieron, sino también de esos orígenes y esas esencias que son lo que se busca, ¿no? Eres regio, eres chilango, eres afrodescendiente, o cómo te identificas, ¿no? Que las fronteras no eran así, o sea, ni siquiera existían tanto como que Michoacán y Jalisco, y luego dicen, es muy diferente la forma de hablar de Michoacán con Jalisco, con Nuevo León, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver, porque durante los siglos XVI y XVII la organización territorial era totalmente distinta. Entonces, para comprender estas migraciones familiares no podemos aplicar de manera No, automática las fronteras actuales, ¿no? Las personas se desplazaban dentro de jurisdicciones que cambiaron con el tiempo, reinos, provincias, alcaldías, mayores, ¿no? También corregimientos, obispados,
Por ejemplo, a veces que dices, por supuesto que uno de los más libros de esta Luz Hilton, que es del Sagrada Mitra de Guadalajara, y estamos buscando matrimonios de Nuevo León. Entonces, era muy importante todo esto de los obispados y las parroquias. Sí, Entonces, además, una persona podía nacer en un territorio, casarse en otro y morir en un tercero. Entonces, sí, un hijo podía establecerse cerca de una mina o podría dedicarse a la ganadería. Una hija podría casarse con alguien de una población vecina y un hermano podía continuar hacia el norte, inclusive hasta Nuevo México. Entonces, de esa manera las familias iban formando corredores. Si podemos hablar de corredores familiares, uno de los más importantes conectó como que tú estabas diciendo, ¿no? El centro de la Nueva España, que es Ciudad de México, con Michoacán, Guadalajara, los Altos de Jalisco, como dices, qué bien dicho lo dijiste, ¿no? Que es como una región, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que no sabes me han dicho, oiga, es que tú no sabes la configuración de Jalisco, es que no estoy hablando del territorio de tal zona, es como se llamaba. Y eso como lo dijiste me gustó. Entonces, regresando a San Luis Potosí y posteriormente, ¿no? En diferentes puntos del norte, porque no solo Nuevo León, también Tamaulipas, Coahuila, inclusive, por supuesto, Zacatecas, ¿no? Porque de ahí se movieron yo he encontrado que de Zacatecas se movieron muchas familias a Nuevo León, a Tamaulipas, ¿cómo se llama? A Texas. Entonces, la minería, es cierto, tuvo una enorme importancia, fue decisiva. El descubrimiento y explotación de estos centros mineros atrajo población, capital, mano de obra, alimentos, animales y mercancías. Entonces, una mina no podía funcionar de manera aislada. Necesitaba caminos, transporte, abastecimiento, agricultura, como dijiste, Nayarit era muy buen centro distribuidor, agricultura, ganadería, comercio, administración. Entonces, alrededor de la actividad minera se establecieron familias que quizá no trabajaban directamente dentro de las minas, pero proporcionaban todo lo necesario para sostenerlas. Y por eso, como dijiste, Zacatecas se convirtió en un punto fundamental. Fue uno de los grandes centros de articulación del norte novohispano y de ahí se extendieron caminos hacia regiones mineras, ganaderas y fortalecieron vínculos con Guadalajara, como decía yo. Por eso hay tanto matrimonio, por supuesto, en Guadalajara, Jalisco, San Luis y otros territorios. Por eso, cuando investigamos familias antiguas en Nuevo León, muchas veces encontramos antecedentes o conexiones Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí. Y cuando investigamos familias de esas Zacatecas, descubrimos movimientos hacia Zacatecas, Durango, el Nuevo Reino de León. En otras palabras, la historia familiar puede ayudarnos a reconstruir el movimiento social que ha tenido México. y si lo tomamos así, nosotros hablamos mucho del norte, pues porque somos norteños, digamos, ¿no? En origen. Pero si lo trasladamos a la península de Yucatán, esa es la misma dinámica en sus tiempos, en sus personas y en sus gentes. Y si nos vamos hacia la Chiapas o hacia Guerrero, hacia Oaxaca, también tienen sus propias historias, Claro. dinámicas y sus gentes. Entonces, por eso, como hemos insistido en diferentes momentos, por eso no hablamos de un México único, sino de muchos Méxicos integrados, ¿no? En donde cada región puede aportar lo que podría significar ser mexicano desde su perspectiva, de sus historias personales. Esa es la gran riqueza que tenemos como país y como por ejemplo como estudio de genealogía, esa también esas dimensiones de cómo ubicarnos en tiempo y espacio nos puede permitir saber, como tú comentabas, si de repente hay algo que no te brinca en una secuencia genealógica, tiene siempre una lógica ancestral, toda una historia de familias. No puede brincar de una manera a otra de manera circunstancial. Actualmente, todo esto funcionó como estas regiones familiares en el virreinato hasta mediados del siglo XIX, cuando el país ya se consolida como un Estado-nación. Empieza a haber, digamos, sistemas de movilidad distintos con los ferrocarriles, llegan los automóviles, llegan las carreteras, empiezan a surgir nuevas poblaciones y empieza a haber una nueva dinámica, digamos, de la población mexicana a partir de mitad del siglo XIX hasta ahora. Estas dinámicas que hemos hablado en todos estos tiempos se restringen antes, fundamentalmente antes del cambio hacia un Estado-nación que somos México. Ahora, uno de los retos, por ejemplo, de las genealogías y de los genealogistas es entender cómo son las nuevas dinámicas en donde ya no es nada extraño
que alguien de Los Mochis se case con alguien de Tapachula, por esa movilidad que antes del siglo XIX era imposible conocer a alguien, ir a noviar para viajando 5 meses, un mes para ir a un lado y a otro era realmente imposible, ¿no? Entonces, esas dinámicas también de las genealogías a 20 o 30 años también nos van a dar nuevos contextos de cómo se ha ido reconfigurando el país en términos de lo que somos, ¿no? Y es cierto. Pero ¿Mm? sí. ¿No sigue? ¿Mm? Entonces, ¿qué nos pueden enseñar todas estas conexiones? Nos enseñan que las fronteras estatales de lo que tú comentabas ahorita, bueno, mencionamos Jalisco, Zacatecas, para todos los que nos acompañan y que no están familiarizados en la historia política territorial de lo que es ahora México, en donde, por ejemplo, Nueva Galicia, pues es Jalisco, es Aguascalientes, una parte de San Luis Potosí, una parte de Zacatecas, el reino de Nuevo León, pues prácticamente, pues Nuevo León, una parte de Tamaulipas, Nueva Vizcaya, pues Coahuila, o Coahuila, Nueva Vizcaya es Durango, y Texas. sí, exactamente Texas. Pero pues para facilitar a nuestros amigos que nos platican, pero que nos escuchan, pero sí tienes razón, a lo largo del tiempo fue cambiando la estructura de territorio del país, pero las regiones familiares cambiaron de una manera distinta y a sus tiempos. Entonces, los estudios de la genealogía no son los estudios del país como territorio que conocemos ahora, tienen sus dinámicas distintas, pero se relacionan y le dan forma y sentido a cada uno de los puntos de nuestro país, ¿no? Exacto, y fíjate, o sea, cada vínculo debe demostrarse documentalmente y genéticamente. Como la otra vez estaba comentando, ¿no? Que familias cómo se documentan y genéticamente coinciden, ¿no? Entonces, y sí es cierto, no nos ha tocado tanto de Chiapas, que sí me ha tocado, pero, y también hay sefarditas, porque esta parte hasta de Puerto Rico, ¿no? O sea, familias de Mérida se vincularon con unos sefarditas de Puerto Rico, pero hay tantas cosas muy interesantes que todavía falta, ¿verdad? De investigar. Por eso sería interesante que a todos nos interesara esto, ¿no? Y cómo se vinculaban, porque fíjate que sí, es cierto, hay una familia de Mérida, tiene un ancestro que se vinculó en 1800 y pelos, no me acuerdo qué año, con los Garza, ¿no? Entonces digo los Garza porque digo en general, ¿verdad? Porque no, hay más familias, ¿verdad? Pero lo que la genealogía nos permite observar es que una familia no debe de estudiarse de manera aislada, como supongamos que seguimos únicamente a los Villaseñor, muy pronto encontramos matrimonios con integrantes de otras familias. Después los hijos de esos matrimonios se unirán con nuevas familias. Entonces, al cabo de, no sé, unas cuantas generaciones, tendremos una red donde aparecen decenas de apellidos. Por eso prefiero yo hablar de, como dices, y yo también en mi tesis, o sea, coincidimos en eso, de las redes familiares en lugar de líneas, como tú dijiste, completamente separadas. Esto explica por qué dos personas pueden encontrar coincidencia dentro de su genealogía aunque sus apellidos actuales sean totalmente distintos. Una persona apellidada Garza podría compartir antepasados con una persona de apellido Villaseñor, por supuesto, aunque el vínculo haya ocurrido hace 10 generaciones y ninguno de los dos lo supiera. Una mujer nacida en Jalisco pudo casarse con un hombre relacionado con Zacatecas. Uno de sus descendientes pudo continuar hacia San Luis Potosí y varias generaciones después de otra rama pudo llegar a Nuevo León. Entonces, la movilidad familiar puede ser lenta, pero a lo largo de los siglos produce conexiones enormes. Entonces, ¿podríamos decir que Jalisco funcionó como una especie de puente? Sí, digo, también hablando de Jalisco, ¿verdad? Particularmente si consideramos su relación con Guadalajara y la Nueva Galicia, que era la Nueva Galicia, y las rutas hacia Zacatecas. Sí, Esa parte de Jalisco fue un espacio de origen, tránsito, asentamiento y redistribución de familias. También debemos recordar que las poblaciones se construyeron mediante el encuentro y en ocasiones el conflicto entre distintos grupos. No hablamos únicamente de españoles. Existían comunidades indígenas, poblaciones mestizas, personas de ascendencia africana, migrantes de diversas regiones, grupos de trayectorias culturales muy complejas. La sociedad novohispana nunca fue uniforme y ese punto conecta con el propósito de llamarnos ahora la identidad histórica de México, ¿verdad?
No Sí. buscamos presentar una historia donde solamente exista una raíz, buscamos comprender cómo muchas raíces terminaron entrelazándose. Las familias históricas no deben estudiarse únicamente para presumir apellidos o antepasados destacados, que luego me dicen, ¿y de quién soy familia? También deben estudiarse para comprender las relaciones sociales, las desigualdades, las migraciones, las resistencias y la diversidad que dieron origen a nuestras comunidades de ahora, ¿verdad? Y esas son las construcciones que requiere la decolonización, digamos, de esas historias de bronce que traemos del siglo XIX, en donde solamente se destacan a los guerreros, a los presidentes, o a esas gentes políticas, y esa deconstrucción o decolonización con los estudios, por ejemplo, que hacemos de genealogía, nos permiten encontrar esas historias locales y esas historias regionales que le pueden dar mucho más sentido a lo que ha sido el país. También son de las aportaciones. Por eso tal vez hoy nos veamos como desconocidos, porque no sabemos exactamente de dónde venimos. Tal vez pensemos que no somos primos cercanos, también posiblemente, pero la realidad histórica y genética, la historia histórica, familiar y genética, nos demuestra que compartimos una historia mucho más profunda de lo que imaginamos, que era lo que estabas ahorita bien comentando, ¿no? Cada vez que estudiamos a estas familias o a nuestras familias en el virreinato, si tenemos esa fortuna de tener algún vínculo, conocimiento prehispánico, nos damos cuenta que no estamos descubriendo que somos ajenos, que estamos descubriendo raíces comunes de nuestro propio árbol y que comprender estas conexiones no solo nos ayuda a conocer a nuestros antepasados, sino también nos ayuda a entender quiénes somos como país, ¿no? Se está oyendo ahorita, siempre hay la música de cada semana que viene alguien a tocar la trompeta. Sí, es que eso es México, el mundo, la verdad, que México somos así. Entonces, las familias, es cierto, ¿no? Que construyeron el norte de México y también el Nueva Galicia, o hablamos de todo México, ¿verdad? Sería injusto decir que unas cuantas familias lo hicieron todo. No, no, no. Sería injusto y falso, porque la construcción de estas regiones fue el resultado del trabajo de pueblos indígenas, comunidades mestizas, y todo lo que hemos platicado, ¿verdad? De un soldado, de un artesano, de un migrante. Algunas familias aparecen con mayor claridad en los documentos por muchas situaciones. Quizá porque tuvieron acceso a propiedades, cargos, escribanos, pero la ausencia documental, que también existe en México, no significa ausencia histórica. Una de las responsabilidades de la genealogía contemporánea es reconocer tanto, a ver, te lo abro, tanto los documentos como muestran, como los silencian, ¿no? Entonces, y ese colapso de los antepasados, llegamos al concepto central del episodio, ¿no? Que también tú estás hablando de eso, ¿no? El colapso. ¿Cómo podemos explicar lo que ya lo explicaste? Pero bueno, las familias, si nos continuáramos duplicando la cifra de generación en generación, 32 antepasados en la quinta generación, y así sucesivamente. Después de 20 generaciones, la cifra teórica superaría el millón de lugares de personas en nuestro árbol. Pero eso no significa que tengamos más de un millón de personas distintas, sino muchos de esos lugares son ocupados por los mismos individuos y esto ocurre y inclusive luego se ve, ¿no? Que la misma familia. Y esto ocurre porque en algunos puntos del pasado, personas que compartían antepasados comunes tuvieron descendencia entre sí. Entonces, en poblaciones relativamente pequeñas o geográficamente concentradas, este fenómeno pues fue inevitable y sigue siendo. Entonces, en la repetición de una misma persona en distintas posiciones del árbol, se le llama colapso de antepasados. Entonces, por ejemplo, imaginemos una pareja que vivió en 1650, tuvieron tres hijos, Juan, María y Pedro. Juan desciende de una rama familiar, María otra, y de Pedro de una tercera. 2 siglos después, descendientes de Juan y María se casan sin saber que comparten aquella pareja como antepasados, que eso me pasó en Nuevo León, ¿no? Que sé yo, oiga, es que usted y su esposo son familiares en 5 generaciones arriba. Entonces, sus hijos descenderán de la pareja original por dos caminos distintos. Si generaciones después ocurren otra unión entre ramas, esa pareja puede aparecer 3, 4 veces. Bueno, entonces eso ya es muy, nos conecta con otras cosas, ¿no? Porque todos tenemos antepasados genealógicos
que forman nuestra historia familiar, pero no necesariamente heredamos una porción detectable del ADN, porque a mí me ha pasado que yo tengo este documental, inclusive genéticamente, este ADN autosómico de algunos de Jalisco, pero con unos no. Entonces, porque el ADN se recombina en cada generación, entonces, conforme retrocedemos con el tiempo, es posible descender documentalmente de una persona sin conservar un segmento de ADN que puede atribuirse de manera clara a ese antepasado, que a mí me ha pasado. Por eso el ADN y la genealogía documental deben completarse, pero no confundirse. Entonces, Edmundo, ¿somos todos primos o no? Pues yo digo que sí, ¿no? Como el propósito que bien lo comentaste en el inicio de esta plática era cómo podemos entender ese tejido de esa gran red que somos México, ¿no? Y cuántas familias a lo largo del virreinato, siglo XVI al XIX, terminaron siendo antepasados de millones de mexicanos que somos hoy día, ¿no? De todos los que fueron conjuntando. Eh, lo que ojalá hayamos logrado compartirles a los que nos hacen amablemente escuchan es esa situación de la fascinación y del encanto del estudio de la genealogía, porque nos permite ir más allá del dato duro, nos permite ver a personas de carne y hueso con una identidad, con un sentimiento y con una forma de ver la vida, vivirla, disfrutarla, sufrirla, pero sobre todo buscando ser uno y con los suyos lo mejor de lo que uno puede aportar para nosotros y para nuestros entornos, comunidad y el país. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? En esa fascinación, pues les invitamos a los amigos que nos acompañen a que se animen a profundizar sus estudios genealógicos y que nos permitan acompañarlos, ¿no? En poderlo hacer a través de la capacitación y la profesionalización que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo para hacer estudios adecuados, correctos y bien sustentados. En este caso, ¿qué les puedes hacer de invitación, estimada Yuritzia? Pues exacto, que primero que todo, recordemos que México no nació de una sola historia, nació de miles de historias que de una u otra manera terminaron encontrándose. Yo les invito a que busquen sus familiares, empiecen por ellos mismos, sus papás, como estuviste explicando desde el inicio, así. Y en caso que tengan alguna duda o algún interés especial, que nos contacten, ¿verdad? Al 81 81 39 08 73, que podemos, por supuesto, buscar genealogías, buscar ancestros, porque la genealogía no se usa solamente para una ciudadanía, como en los últimos años se ha visto. Podemos hacer libros familiares que me ha tocado hacer bien interesantes. Podemos hacer inclusive procesos de herencias, inclusive pues también el ADN y vincular y comparar el ADN genético o sea, lo biológico con lo documental. Entonces, es cierto, el mundo es hagamos una invitación a todos a conocernos, a reconocernos como mexicanos y saber que algún punto, en algún punto conectamos, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que buscarle. Pero por supuesto que eso es México, que México somos todo lo que de todas estas historias que hemos platicado, ¿verdad? Miles de historias que terminaron, como dije, encontrándose. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Nos vemos, hasta luego.